Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos el placer de organizar sobre la eficiencia energética en el sector de componentes de automoción. La verdad es que estamos muy contentos porque es un webinar que ha despertado muchísimo interés. Tenemos más de 130 personas inscritas y bueno, simplemente repasar que como todos sabéis el sector de componentes pues, se enfrenta a importantes retos en el campo de la sostenibilidad en tres ejes donde están los aspectos medioambientales, sociales y económicos. Por tanto, los principios ASG están en el centro de la estrategia de nuestros asociados. Y todo ello ha provocado también importantes cambios regulatorios en los últimos años. Y bueno, pues nosotros queremos contaros hoy qué está haciendo Sernauto para apoyar a las empresas en el campo de la sostenibilidad. Hace algo más de un año pusimos en marcha una nueva comisión de trabajo, la Comisión de Negocio Responsable, con un doble objetivo. Por un lado, apoyar a las empresas del sector, especialmente a las pymes, a integrar los retos sociales, ambientales y de gobierno en sus propias estrategias de negocio como una oportunidad clara de transformación y colaborar para que ninguna de nuestras empresas se quede atrás. Como todos sabéis, las empresas con mayor transparencia son más elegibles por parte de todos sus grupos de interés, no solamente sus clientes, sino también sus empleados, los inversores, las financieras y hasta los propios consumidores que cada día son mucho más conscientes. El segundo objetivo que tiene esta comisión es también poner en valor lo que es la contribución del sector de componentes a la Agenda 2030, dando visibilidad a todo lo que el sector está haciendo de cara a la opinión pública. Fruto de este trabajo colaborativo ha aflorado una cantidad ingente de conocimiento que han sido clave para las distintas acciones que se han llevado a cabo dentro de la comisión. Destacar la publicación del libro blanco, que está en nuestra página web, Contribución de la industria de componentes de automoción al desarrollo sostenible. Un libro que cuenta una historia, que es la historia del esfuerzo, el compromiso de una industria que trabaja sincronizada con sus retos y que a su vez se encuentra inmersa en un proceso de transformación industrial y tecnológica sin precedentes. Además del libro blanco, hemos puesto en marcha también un lab de conocimiento con una matriz donde se actualiza toda la información relativa a la sostenibilidad que afecta a nuestros asociados, así como los estándares exigidos y las buenas prácticas de nuestras empresas asociadas. También hemos desarrollado un informe para facilitar a las empresas el reporte de la información no financiera que, como sabéis, afecta a empresas de más de 250 empleados. Y también organizamos para los miembros de nuestra comisión, a los que no conozcáis os animo a acercaros, workshops sobre determinados aspectos nuevos que les afectan en materia de sostenibilidad y píldoras informativas como el webinar que nos ocupa en estos momentos. Por otro lado, también en Sernauto estamos trabajando en un proyecto europeo, un proyecto que se llama EtuDriver, donde se persigue concienciar a las empresas, especialmente a las más pequeñas, en los múltiples beneficios que tiene implementar acciones de eficiencia energética y que a continuación mi compañera Cecilia Medina, responsable de I+D+I y formación de Sernauto, os contará. Y para terminar, decir que las empresas de componentes tienen un papel fundamental en el futuro de la movilidad sostenible y con sus iniciativas y buenas prácticas están contribuyendo de manera global a los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo posible no solo una movilidad más segura, más limpia y más inteligente, sino una movilidad también más humana, más comprometida con la cadena de valor y más transparente para sus grupos de interés. Recordarles que pueden formular sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en la parte inferior de vuestras pantallas y que trataremos de dar respuesta en el debate que tendrá lugar a la finalización del evento. El webinar lo estamos grabando y lo compartiremos con todos vosotros. Y sin más preámbulos, doy la palabra a Cecilia. Cecilia, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Cristina. Pues para no retrasar mucho más, bueno, como sabéis por la agenda, la idea es tener una presentación general de eficiencia energética por parte de Fundación CIRCE, que es quien
Está coordinando además el proyecto E2Driver al que mencionaba Cristina en su intervención. Y posteriormente tener una serie de casos prácticos en temas de eficiencia energética en el sector, desde la visión de una gran empresa como es Gestam, una pequeña como es FAE y un socio colaborador nuevo de Sernauto, que es Sacho, que nos explicará más medidas de reducción de consumo y de eficiencia energética en el sector de automoción. Entonces, la primera presentación va a ser por parte de Víctor Ballestín, que Víctor, cuando quieras, si quieres, te conectas. Y trabaja en CIRCE como responsable de la línea de sistemas de gestión de la energía, gestionando tanto proyectos para empresas privadas como proyectos europeos de innovación, y sus principales áreas de trabajo son la implementación de sistemas de gestión y auditorías energéticas y la monitorización del consumo de energía. Cuando quieras. Vale, pues sí, bueno, ya me ha presentado Cecilia, si os parece comparto la presentación. La idea de un poco de la parte que os voy a comentar es situaros un poco en el sector de eficiencia energética, en el sector de automoción, y principalmente que entendáis la motivación que hay detrás del proyecto E2Driver, por qué nos movemos hacia aquí y cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Como sabéis ahora, o muchos de vosotros sabréis, las obligaciones de eficiencia energética actualmente pues vienen derivadas de la Directiva Europea de 2012, que en España se implementó en el Real Decreto 56 de 2016. Ahora mismo, las obligaciones de realizar auditorías o de tener un control continuo del consumo energético únicamente se dan para grandes empresas, más de 250 empleados, más de 50 millones de facturación. Ahora mismo no hay obligaciones para las pymes. Está muy enfocado a una granularidad muy concreta. Sin embargo, lo que ocurre es que las pymes en Europa representan el 99% de todas las empresas y más en el sector de automoción. Estamos hablando de que todas las obligaciones de eficiencia energética y el mayor movimiento se está viendo a nivel de matriz, cuando toda esa red capilar de fabricación de componentes tiene un consumo incluso mayor, con lo cual el objetivo es que esas iniciativas que ahora mismo están llevando a un nivel de gran empresa se den también en pequeñas y medianas empresas del sector. Al final nosotros dentro del proyecto hemos hablado con pymes, hemos hecho encuestas de la situación a nivel energético y de cuáles son los pasos que se dan por parte de las empresas, y para que os hagáis una idea, pues el 92% de las pymes del sector automoción están preocupadas por su consumo energético, lo cual es lógico. Suelen ser empresas con una intensividad energética bastante alta. Sin embargo, eso contrasta con que el 83% de ellas solo controla el consumo a nivel global de planta. Es decir, más allá del contador de compañía, no es capaz de saber cuál es su desglose de consumo por procesos, no tiene monitorización. Si hace un cambio tecnológico en una línea concreta, solo puede evaluar si ha ahorrado algo a nivel de factura, que hay muchas cosas que afectan por el camino, con lo cual hay una gestión que está limitada por la disponibilidad de datos. La mitad de ellas no tienen ni siquiera KPIs energéticos para controlar su consumo año a año, por materia prima de entrada, por producto final. Y dos terceras partes no tienen unos objetivos anuales de reducción de consumo, sea por reducción por tema medioambiental o sea por energético. No hay una meta a alcanzar. Todo esto, lo que entendemos que viene derivado de esa última cifra que vemos ahí, que es que el 75% de las pymes detectan que hay un gap de formación en temas energéticos del personal involucrado en esa gestión energética de la planta. Entonces, el objetivo de E2Driver es resolver ese 75% para tratar de que se resuelvan el resto de porcentajes que vemos ahí. Al final, nosotros lo que buscamos con E2Driver es formar a las empresas en auditorías energéticas, que sean capaces de analizar sus procesos productivos para buscar las posibilidades de ahorro de energía y buscar el consumo y coste más óptimo posible. Al final, dentro de las auditorías energéticas, pues tenemos un equipo formado entre la empresa y el equipo auditor, sea con personal interno o externo, eh,
evidentemente la empresa tiene que guiar al equipo auditor durante las visitas y durante el proceso en las instalaciones, facilitar datos, facilitar información para que un equipo auditor que tenga evidentemente tenga un conocimiento técnico y una independencia de evaluación pueda evaluar la eficiencia de esos sistemas y abordar pues las mejoras que puedan venir. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Reducir el consumo de energía, los costes, el impacto medioambiental, conocer el proceso y las instalaciones, que al final con esas mediciones, con esos análisis más de detalle, hay cosas que aprendemos que aprenden las empresas de su planta, y optimizar el funcionamiento. Al final, en el caso de las pymes, no hablamos de cumplir la legislación, pero cada vez más hay más empresas que voluntariamente dan pasos, sea por un tema meramente de costes o sea por un tema de transición medioambiental que está muy en boga ahora mismo en el sector. Al final, dentro de una auditoría energética tenemos una descripción de las instalaciones en un informe, un inventario de los equipos de consumidores, un análisis de los flujos de energía, balances, distribuciones, la identificación de ineficiencias y una definición de las posibles actuaciones de mejora. Al final, el objetivo final es saber quién consume la energía, cuánto, cómo se consume, ser capaz de determinar cómo afectan los diferentes escenarios de producción a ese consumo y por qué se consume eso. Es decir, qué podemos hacer si tenemos margen para que ese cuánto sea menor. Al final partimos de una información, siempre digo que somos muy pesados al principio de una auditoría cuando trabajamos en una empresa. Al principio hay una captación de información muy amplia de inventario de equipos, de esquemas, de visitas, facturas de energía, mediciones que se hagan puntualmente en cuadros, datos de monitorización que pueda haber. Hay un volumen de información alto que el auditor tiene que analizar. El objetivo final es facilitar la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Entonces hacemos un análisis de consumos, desglose, detectamos ineficiencias, buscamos explicaciones a por qué se consume lo que se consume y cómo podríamos reducirlo, vaya. Buscamos pues las medidas con o sin inversión y elaborar un plan de acción que en función de la capacidad de inversión, de las umbrales de inversión financiera por periodo de retorno que pueda tener la empresa, buscamos equilibrar un plan entre los objetivos que tiene y las opciones de mejora de eficiencia energética que tiene la empresa disponible. Pues desde tecnologías podemos hacer mejoras en tecnologías auxiliares a proceso, pues almacenamientos eléctricos, sistemas de aire comprimido, bombeo, refrigeración de proceso, calentamiento de proceso, tecnologías de edificación o directamente entrando en el proceso productivo y no solo en auxiliar. Al final lo que buscamos con E2Driver es que todas esas mejoras es formar en todos esos puntos que veíamos, formar a las empresas de una manera flexible y adaptada. La formación de E2Driver está dividida en recursos que van asignados dependiendo de las características del alumno por un lado y de la empresa por otro. Pues los alumnos se dividen en 4 perfiles y 4 itinerarios formativos dependiendo de cuáles son sus responsabilidades a nivel energético dentro de la empresa. No es lo mismo la responsabilidad que tiene un gestor o un manager a la hora de o su relación con la gestión energética en el día a día. Lo que hacemos es hacer una formación más de planificación estratégica para ese perfil que la que puede tener un técnico de campo, un gestor técnico o un ingeniero. Entonces, cada uno de ellos tiene una formación y unos recursos preparados para su perfil. Por otra parte, hay mucha heterogeneidad dentro del sector de automoción, como sabéis, y antes veíamos un poco ejemplos de procesos y de procesos auxiliares que son muy variopintos dentro del sector, con lo cual todos ellos están divididos en recursos y lo que hacemos es, dependiendo de los procesos que se dan en la planta, orientar todo el itinerario formativo a lo que realmente hay en la realidad de la empresa que realiza la formación. De manera que limitamos, o sea, enfocamos el esfuerzo del
del alumno en aquello que va a poder aplicar en el día a día de su empresa. Luego tiene disponibilidad bibliográfica para analizar todo aquello que esté fuera, si tiene esa curiosidad y ese interés, pero procuramos que el itinerario formativo obligatorio sea lo más enfocado posible y lo más optimizado posible a la realidad de lo que se encontrará luego en planta. Al final nosotros lo que intentamos es ese gap de capacitación que veíamos antes, resolverlo con esto para que las empresas sean capaces de detectar oportunidades de mejora y poner en marcha auditorías o sistemas de gestión de energía en un momento dado para ser lo más eficientes posible. Y creo que aquí, Cristina, tenías tú algunos comentarios. Cecilia, perdón. Sí. Gracias, Víctor. Solo era pues intentar completar la visión que estaba dando Víctor, pero desde el lado de lo que estamos más involucrados en la asociación, ¿no? Que es, al igual que otras asociaciones en los países que estáis viendo ahí, hemos estado desde el inicio más involucrados en el análisis de la situación actual del sector en materia de eficiencia energética y también en la selección de los pilotos que forman parte de la primera fase del proyecto, que en el caso de España son 3, Tecnia, Mecacontrol y FAE, y además contamos hoy con el caso de FAE como experiencia, ¿no? Nuestra implicación más que nada ha sido el poder seleccionar empresas que encajaran con lo que estábamos buscando dentro del proyecto E2Driver, que nos ayudara también o colaboraran con nosotros en el desarrollo de esa formación que decía Víctor, ¿no? Para poder hacerlo lo más personalizada posible y al mismo tiempo desarrollar una plataforma e-learning que nos ayudará a poder hacer la parte de formación online, porque en el caso de FAE se explicará mejor lo que es la estructura o el formato de aprendizaje mixto que incluye el proyecto E2Driver, pero bueno, en la plataforma e-learning pues, te permite una personalización automática y además cuenta con 2 herramientas importantes, que es el de adicionales a la formación, que es la autoevaluación energética y la de evaluación financiera. Y ahora, en la segunda fase que estamos, lo que comenzamos ahora es a ofrecer la posibilidad de que otras empresas se involucren en el proyecto como replicadoras. En el caso de España tienen la oportunidad 7 nuevas pymes, porque como explicaba Víctor, el proyecto está dirigido a pymes que tengan interés en reducir su consumo energético y estén comprometidos con reducir el impacto medioambiental de la propia empresa. ¿Puedes pasar, por favor? Y lo que conseguirían sería recibir pues, un programa de formación personalizado, que como decía, el proyecto lo que intenta es que esté lo más adaptado posible a las necesidades de cada una de las empresas, que lo que te permite es que adquieras unas nuevas habilidades en el ámbito de la eficiencia energética y de las auditorías, y con eso, consiguiendo las recomendaciones, pues consigues aumentar el ahorro económico y energético de la empresa que participe, y además que consigue un certificado de formación. Creemos que es una oportunidad importante porque al ser un proyecto subvencionado por la Comisión Europea, no tiene coste económico, el coste real es una pequeña implicación en tiempo y esfuerzo por parte de los distintos trabajadores que se involucren a la hora de hacer esa formación y esa auditoría energética. Así que os animamos mucho a participar y aprovecharos de todos los beneficios que implica, y en pantalla tenéis el contacto para poder decirnos que estáis interesados y ampliar más información sobre el proyecto, lo que implicaría, etc. Y con esto terminamos la primera presentación de la mañana. Ahora ya ya pasamos a lo que son los casos o experiencias prácticas de las otras empresas. El primero va a ser Gestam. Santiago Sarte. Santiago, si puedes conectarte a tu cámara.
que nos hablará desde la visión de Gestamp, que él dirige el área de eficiencia energética en Gestamp Automoción, así como otras iniciativas de fabricación avanzada relacionadas con logística, mantenimiento de las fábricas del grupo. ¿Santiago? Hola, sí, ¿qué tal, Cecilia? No sé si me veis. Es que no me deja iniciar el vídeo porque le he dado al principio y lo habéis detenido, entonces creo que sois vosotros los que tenéis que Pues espera. darme... ¿Es posible, Ismael, es posible entender? Ya está. Ahora, sí. Genial. Vale, perfecto. Pues si puedes compartir presentación. Sí, voy. Gracias. Vamos a ver. A vosotros, muchas gracias. A ver, no sé por qué me está dejando. Compartir. Bueno, se ve ya, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Y nada, en primer lugar, dar las gracias a Sernauto por invitarnos a participar en esta jornada y por organizarla. Ya me han presentado, con lo cual, bueno, voy a pasar directamente a explicaros la presentación. Yo, a ver, trabajo en Gestamp desde hace unos cuantos años y dirijo el área de eficiencia energética. Aquí tenéis mis datos por si alguien quiere contactarme. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción de Gestamp y voy a dar unos números para contextualizar y dimensionar la empresa. Gestamp somos una empresa de automoción dedicada a proveer piezas metálicas a los principales fabricantes de automoción. Somos una empresa que estamos presentes en 24 países con más o menos unas 110 fábricas en todo el mundo y que tenemos unos 40.000 empleados. Entonces, bueno, para nosotros, tal como indicaba Víctor, ¿no? El consumo energético es uno de los principales gastos que tenemos en nuestras cuentas de resultados y por eso es un utility que hemos querido optimizar desde hace mucho tiempo. Empezamos con este proyecto en 2016. La optimización del consumo de la energía fue uno de los principales drivers que nos llevó a lanzar este proyecto. Eso sumado a que comenzamos a incluir líneas de producción cada vez más intensivas en consumo, como el hot stamping que incluyo aquí, y unido a las nuevas regulaciones de reducciones de emisiones y a las necesidades del mercado y de las propias exigencias que tenemos de los clientes, lanzamos este proyecto para optimizar los consumos de eficiencia energética. Nosotros planteamos el proyecto desde un prisma basado en los datos de la digitalización. No queríamos solo quedarnos en saber cuánto consumimos, sino queríamos saber cómo consumimos, ¿no? También hacía Víctor referencia a esto, ¿no? En que muchas veces en las fábricas nos quedamos directamente en el contador de compañía. Bueno, nosotros, yendo lógicamente más allí y instalando sistemas de monitorización, ¿no? Que comenzamos a instalar más o menos en 2014-2015, decidimos que no queríamos tener un conocimiento cuarto horario de nuestros consumos, que es lo habitual porque es con la frecuencia que se factura, sino que queríamos además ser capaces de modelar los comportamientos de nuestros equipos para ser capaces de predecir cuándo íbamos a tener fallos y anticiparnos a ellos. Eso, bueno, además establecimos objetivos de mejora a nuestras fábricas para asegurarnos de que todo el mundo estaba alineado con los objetivos. Definimos desde hace ya 4 o 5 años estándares de procedimientos de eficiencia energética que replicamos a nivel transversal en todas nuestras fábricas. Tenemos un equipo dedicado a investigación y desarrollo en este campo y, como os explicaba, estamos basando nuestro sistema en modelar los comportamientos, recopilando información de los consumos energéticos más o menos para que os hagáis una idea cada 1 o 2 segundos. Bueno, en este slide simplemente lo que quería presentar es por qué queríamos tener ese comportamiento, esa información instantánea de los consumos y cuáles eran nuestras necesidades y, por tanto, las características de la herramienta de monitorización que necesitábamos, que para mí es esencial tener monitorizados los consumos en un entorno industrial.
Bueno, al ser una empresa grande a nivel transversal necesitábamos garantizar que podíamos tener acceso desde cualquier sitio y por eso co-desarrollamos con Siemens un sistema de monitorización energética que ahora tenemos implantado en nuestras principales fábricas y bueno, que presenta esas características en las que no me voy a detener porque creo que hay cosas más interesantes que puedo contaros ahora, ¿vale? El por qué necesitábamos alta resolución o Big Data, ¿no? Que ahora también es un término que está, bueno, ya desde hace tiempo muy de moda. Aquí lo que os muestro es un ejemplo real de una de nuestras fábricas, equipos auxiliares, compresores de aire, es decir, que en todo entorno industrial lo tenemos, ¿vale? Como veis, hay 3 gráficas con diferente nivel de resolución. La primera es una gráfica con resolución de valores medios de 1 hora. Bueno, pues vemos una línea amarilla que está consumiendo una cantidad, luego baja, consume otra, una línea azul, lo mismo, ¿no? Son 2 compresores diferentes. Vemos lo mismo en valores 15 minutales. Bueno, somos incapaces de entender qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Sí que vemos una tendencia en el cambio del consumo, pero no somos capaces de identificar. Y por último, ahí vemos la gráfica con valores reales, ¿no? Con una frecuencia de muestreo muy alta. Y aquí es donde se aprecia cuál es el problema, ¿no? Sin detenerme mucho a explicar el detalle técnico de esta gráfica, pero sí que para que entendamos, el compresor amarillo es un compresor que tiene que trabajar así, en consumo fijo, y vemos que en un momento dado, por un problema, que era un problema de una válvula, empieza a entrar y salir y a dejar de proveer un aire constante, ¿no? Que es para lo que se espera que funcione. Y entonces estamos teniendo en esta segunda parte de la gráfica ese compresor consumiendo de manera constante una energía que no es productiva porque no nos está dando el aire que queremos. Y al otro lado, lo que tenemos es el compresor azul, que es un compresor variable, que tiene que ir modulando las necesidades variables de los equipos de producción, y vemos que en el momento en el que el compresor amarillo, ¿no? El fijo, funciona mal, él tiene que empezar a trabajar de manera constante, que tampoco está diseñado para eso. Es decir, tenemos 2 equipos funcionando de manera errónea, consumiendo mucha más energía de la que necesitan y encima pudiendo dañarse, ¿no? Es decir, una situación absolutamente indeseable. Y esto somos incapaces de identificarlo si no tenemos un sistema con esta resolución, ¿no? De ahí que nosotros quisiéramos ir a este modelo, es el que hemos implementado y la verdad que, bueno, que nos está dando buenos resultados. Simplemente a modo de ejemplo, he incluido algunos casos prácticos con los que nosotros hemos trabajado en nuestras fábricas para que veamos el impacto que hemos conseguido obtener. Aquí, esto es unas gráficas de una fábrica en Alemania en la que a base de implementar medidas de eficiencia energética en diferentes equipos de climatización, conseguimos reducir el consumo aproximadamente unos 1.500 megavatios hora al año. Es una fábrica bastante grande, la más grande del grupo, de hecho, y bueno, y se ve, ¿no? Se ve como hay un impacto claramente en esta gráfica, se ve que baja, ¿no? El consumo medio. Luego también llevamos, por ejemplo, este tipo de medidas, son medidas que requieren inversión cero, Víctor también hacía referencia a ello, son medidas relativamente sencillas, pero que requieren seguimiento y requieren disciplina, y para eso un sistema de monitorización es absolutamente esencial. Aquí os muestro a continuación otro ejemplo de economía circular, podríamos llamarlo, ¿no? Cómo aprovechamos los calores residuales de nuestros procesos productivos, en este caso, para climatizar una nave de almacenamiento de producto terminado, ¿no? En el que se trabaja y también tiene que estar climatizado, lógicamente, y que nos proporciona también un ahorro de energía bastante relevante, ¿no? De 524 megavatios hora al año. A continuación os muestro esta gráfica porque es interesante, ya que no solo centramos nuestros esfuerzos en los consumos energéticos, sino que también cruzamos esta información con los datos de producción. Es decir, somos capaces de ver si estamos consumiendo en periodos productivos o en periodos no productivos. En este caso, el periodo rojo representa un periodo no productivo y la línea verde es un equipo que se enciende antes de que empecemos a producir. Bueno, el procedimiento es normal. Pero aquí abajo, como vemos, son varios equipos que tienen que encenderse y empezar a trabajar antes de que la producción dé comienzo, y gracias a tener esta información monitorizada y gracias a tener esta información recopilada, somos capaces de modificar los procesos de arrancado, en este caso, para secuenciarlos y evitar
que eso evitar alcanzar grandes picos de consumo y que tenga penalizaciones en España por los excesos de potencia, pero hay en otros países en los que las penalizaciones todavía son más duras, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en el que se factura, no existe el concepto de potencia contratada, pero sin embargo, cuando tú alcanzas un pico máximo en el año, se te cobra todo el año como si tu potencia contratada máxima fuese ese pico que has adquirido, ¿no? Entonces, en Alemania es absolutamente esencial intentar limitar esos picos de consumo y, por tanto, este tipo de procedimientos en los que se secuencian los arranques son esenciales. Y tener información para hacerlo de manera adecuada es básico. A continuación, aquí lo que quiero mostrar es que trabajamos con la información que recopilamos para diseñar algoritmos que nos permitan modelar los comportamientos tal y como os he dicho. En esta slide y en la siguiente es lo que he querido mostrar. Ahora os paso la siguiente. Aquí simplemente vemos un comportamiento otra vez erróneo de un equipo, ¿no? En el que está en un periodo de stand-by, en estos puntos valle de 50 kilovatios. Son periodos de stand-by que hay que identificar y hay que eliminar, y teniendo esta información somos capaces de saber cuándo entran en esos periodos y alertar a en este caso a los equipos de mantenimiento para que tomen medidas. Nosotros todavía no, sí alertamos, pero no actuamos automáticamente en los equipos. Pero bueno, ese es un siguiente paso que cuando los algoritmos están suficientemente desarrollados y probados se debería poder hacer de manera natural, ¿no? Por último, ya prácticamente para cerrar, porque estoy cumpliendo el tiempo, quería mostraros esta pequeña gráfica en la que nosotros tenemos información más o menos desde hace 5 años prácticamente de muchas de nuestras fábricas de consumos energéticos con la frecuencia que os indicaba de cada segundo o cada 2 segundos, con lo cual los volúmenes de datos que tenemos son enormes. Y ya desde hace un par de años aproximadamente estamos introduciendo técnicas de Machine Learning para modelar los comportamientos de nuestros equipos, los comportamientos de nuestras fábricas, modelar comportamientos tipo, días tipo en función de la producción que se espera, y de esa forma somos capaces de identificar cuando hay un desvío de ese día tipo y ir poquito a poco investigando y bajando un poco más allá, ¿no? Buceando un poco más allá para ver cuál es el motivo de ese desvío. Y ya para cerrar, última slide y os dejo, es un resumen de los resultados que hemos tenido. Para nosotros, desde hace 4 años es esencial optimizar los consumos energéticos. Trabajamos con las fábricas, los principales consumidores de nuestras fábricas. Hemos implementado más o menos 600 medidas únicas en nuestras fábricas, y lo que ha implicado una reducción de consumo acumulado de 630 gigavatios hora, que son aproximadamente 210.000 toneladas de CO2, y el payback medio de esas medidas son 2 años. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas medidas que se pueden hacer sin inversión en nuestras fábricas o en cualquier fábrica, gran o pequeña empresa. En estos 5 años, el 22% de nuestras medidas, como veis, perdón, que no he pasado de esto, disculpadme. Como veis en esta tabla, Non-Essential Power Consumption, 22% de las medidas que nosotros hemos implementado no han requerido inversión, con lo cual hay mucho margen de mejora sin invertir, y esto es esencial también para mantener la competitividad en la automoción. Y con esto nada, ya termino. Muchas gracias y disculpad que me he pasado un par de minutos. Muchas gracias, Santiago, muy interesante. Todos los que tengáis alguna pregunta para Santiago, recordad que podéis utilizar el chat y intentaremos contestar todas las que sean posibles al finalizar el evento. El siguiente ponente era de FAE, era Sergio de FAE, ha tenido un problema de última hora y no va a poder conectarse. Pero tenemos la suerte de contar con Erudino Llanos, que es coordinador técnico del proyecto TuDriver y que forma parte del Departamento de Formación de Fundación CIRCE, que nos puede contar cómo ha estado trabajando con ellos precisamente, y así no nos quedamos sin conocer esta experiencia tan interesante. Eru, cuando puedas, ¿conectas cámara? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, bueno... Sí, bueno, pues si quieres empiezo un poco a explicar la experiencia con FAE.
Bueno, básicamente nosotros con FAE, bueno, FAE, si no la conocéis, es una pyme situada en Barcelona, en la provincia de Barcelona, y bueno, se encarga un poco del diseño y fabricación de distintos componentes eléctricos y electrónicos en los automóviles. Entonces, FAE básicamente se interesó por participar en el E2Driver precisamente con el objetivo de intentar atacar ese gap que comentaba anteriormente Víctor de capacitación de sus trabajadores en lo que respecta a la eficiencia energética y las auditorías energéticas, ¿no? Entonces, en línea con eso y también en línea un poco con los objetivos del proyecto E2Driver, lo que hemos hecho con ellos ha sido un proceso en el cual hemos intentado estudiar las características básicas de FAE en términos productivos y luego hemos intentado adaptar todo lo que son los programas de capacitación que hemos preparado en el E2Driver a sus necesidades específicas. Entonces, en este sentido, hemos hecho básicamente dos fases de customización. En la primera fase de adaptación o de customización hicimos una serie de reuniones con ellos en las cuales determinamos la naturaleza de lo que iban a ser las sesiones presenciales con ellos. Porque bueno, la formación E2Driver, como comentó anteriormente Cecilia y Víctor, se compone de una formación mixta en la cual hay una parte presencial y una parte online. Entonces, la parte presencial, pues bueno, hablamos con ellos y intentamos de tratar todas aquellas cuestiones que más les preocupaban a ellos o que consideraban que eran más relevantes en su caso concreto y hemos adaptado lo que es la parte presencial a estas necesidades. Y luego en lo que respecta a la parte online, sí que me gustaría, voy a aprovechar, voy a aprovechar este momento para presentar o para mostrar lo que es la plataforma de teleformación que hemos creado en el proyecto, gracias a una colaboración con la Universidad de Valencia, y así podéis ver de primera mano lo que es el esquema de customización de la parte online que comentaba Cecilia y Víctor anteriormente. Voy a compartir un segundo. Vale, esta es la página de la plataforma del E2Driver. Bueno, es básicamente e2driver.uv de Universidad de Valencia.es y funciona como una especie de plataforma de e-learning, ¿no? Seguramente que habéis tenido la oportunidad de estar en otras plataformas. Bueno, pues esta no deja de ser una plataforma de e-learning. Voy a hacer como si fuera, por ejemplo, uno de los alumnos de FAE, y para que veáis de alguna forma cómo es el mecanismo de customización. Entonces, yo accedo con mis credenciales y tengo un test de clasificación. Como muy bien dijo Víctor anteriormente, en el proyecto E2Driver consideramos a priori básicamente cuatro perfiles de profesionales dentro de las empresas. Un perfil de gestor, que sería aquella persona que tiene una labor más de organización y de administración de las actividades de la empresa, entonces la formación va a estar más centrada en lo que es aquellos aspectos más organizativos o estratégicos. Luego, un itinerario formativo o un grupo de profesionales que son los ingenieros, que serían sobre todo aquellas personas que están más enfocadas en diseño de producto o en temas más técnicos. Luego estarían los gestores técnicos, que harían una labor más en lo que es la planta de la formación, digo, en la planta de la empresa, perdón. Y luego, por último, tendríamos lo que son los técnicos u operarios, que bueno, son aquellas personas que están trabajando en el día a día en lo que es en la cadena de producción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este cuestionario de clasificación del E2Driver vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pues voy haciendo un ejemplo. Vale, se hacen distintas preguntas sobre temas de, pues, si te dedicas a la planificación, organización, control y demás. Y entonces se va de alguna forma perfilando cuál es tu rol dentro de la empresa, así como también cuál es tu background en términos académicos y profesionales, ¿vale? De alguna forma para intentar identificar cuál es tu necesidad concreta de formación, así como también las necesidades concretas de la empresa, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vale, por ejemplo, aquí he sido clasificado como gerente, ¿vale? Bueno, como gerente que en realidad es más como gestor, ¿no? Como una persona que está más en la parte administrativa o de planificación. Entonces, vale, yo ya soy gerente y las siguientes preguntas van a ser una serie de preguntas en las cuales ya entramos más en aspectos concretos de la empresa para, de alguna forma, afinar un poco más el tiro y ver un poco las necesidades más concretas que tiene esa empresa en cuanto a la formación de eficiencia energética y de auditorías energéticas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy contestando aspectos de la empresa, se hace referencia a distintas cuestiones, ¿vale? Entonces, uy, perdón, creo que me salí. Vale, voy a hacerlo un momento, así más rápido. Vale. Entonces, una vez que he completado el test, bueno, ya veis que intentamos afinar bien el tiro, cargamos el curso, ¿vale? Y entonces se genera de forma automática lo que son mis secciones en la plataforma, ¿vale? Yo voy a tener aquí mi curso, que como he dicho anteriormente es un curso que es para gestores, y entonces aquí voy a tener las distintas unidades didácticas, ¿vale? Pues una más introductoria de energía, otra más de regulación, otra de temas de gestión de energía, otra de eficiencia energética, energías renovables, subvenciones, y también hemos incluido una de vehículo eléctrico debido a la importancia que consideramos que tiene este componente en el futuro del sector, ¿vale? Luego, por último, bueno, también tenemos lo que es la sección de las tools, que como comentó Cecilia, son dos herramientas en las cuales intentamos de alguna forma posibilitar a la empresa el hacer autoevaluaciones energéticas y evaluaciones financieras. En un primer momento decidimos o queríamos integrar totalmente estas herramientas en la plataforma, pero vimos que debido a que se incluían información bastante sensible de las empresas, la empresa agradecía que fuera una herramienta tipo Excel que ellos se pudieran descargar y trabajar directamente en su ordenador, por miedo a que se pudiera filtrar algo de su información más sensible. Y luego, por último, una parte interesante que consideramos que es de la más importante que hay en la plataforma, tenemos un repositorio en el cual tenemos más de 200 materiales de formación en 5 idiomas, en inglés, en castellano, en francés, en alemán y en italiano. Entonces, hay temas de distintas naturalezas, desde temas de concienciación hasta temas más técnicos como puede ser eficiencia energética en transformadores y de alguna forma lo que queremos es que este repositorio se convierta en una herramienta viva para el sector de automoción, de tal forma que las distintas empresas que participen en la empresa puedan incluir nuevos materiales, podamos difundir nuevos materiales y que de alguna forma así consigamos que todo el sector se beneficie de este conocimiento que hemos creado, ¿vale? Y luego, bueno, por último, sí que me gustaría aprovechar para mostraros lo que es la última parte. Uy, perdón, que se me ha desactivado el vídeo. Lo que es la última parte de la formación. En la última parte de la formación lo que hemos hecho ha sido desarrollar un ejercicio de realidad virtual junto con la Universidad Politécnico de Torino de Italia, que es parte del consorcio E2Driver, y en este ejercicio de realidad virtual lo que hacemos es una serie de, entrenamos al alumno en el desarrollo de distintas mediciones en un armario eléctrico, ¿vale? Entonces voy a mostraros un vídeo ejemplo. Nada, es cortico y bueno, el sonido es una musiquilla, entonces tampoco es relevante, así que podré ir hablando yo mientras, ¿vale? Bueno, en este ejercicio, como podéis ver, el alumno está en una sala y entonces tiene las distintas herramientas y aparatos que necesita para hacer las mediciones y ahí tiene un armario eléctrico. Entonces, tiene dos funcionalidades este ejercicio. Hay una funcionalidad en la cual le va explicando al alumno cómo tiene que hacer las mediciones, de tal forma que le dice, por ejemplo, dónde tiene que ir colocando los cables, qué tiene que ir midiendo y demás.
Y luego, por último, hay una parte más de desarrollo libre del alumno, ¿vale? O sea, con todo lo aprendido, todo lo que le ha enseñado el anterior ejercicio, pues tiene que repetir las mediciones para llevar a cabo la medición. Este ejercicio considerábamos que era muy, muy, muy interesante debido principalmente a los riesgos en términos de prevención de riesgos laborales que supone hacer un entrenamiento en armarios eléctricos, ¿vale? Entonces, tomamos la oportunidad del proyecto y tu driver para desarrollar esta herramienta que enseña al alumno en un entorno seguro. También conectado con la seguridad, he de decir que sí que es cierto que en la medida de lo posible vamos a continuar haciendo estos ejercicios de realidad virtual, pero debido principalmente a la problemática derivada de la pandemia, nos hemos visto con la problemática de que muchas empresas no se permiten hacer ejercicios in situ en lo que son las instalaciones de la empresa. Entonces no podemos llevar los equipos de realidad virtual. Gracias a una actitud bastante proactiva por parte de la Universidad Politécnico de Torino, ahora estamos desarrollando para estos casos en los que no podemos hacer este ejercicio de realidad virtual, estamos desarrollando un ejercicio similar en formato de 2 dimensiones. Entonces, todos los alumnos van a poder hacer este mismo ejercicio en formato de 2 dimensiones en su ordenador y con total seguridad también en términos de la pandemia del COVID. ¿Vale? Y bueno, con esto yo ya he acabado. Espero que haya quedado un poquito claro cómo funciona la formación de E2Driver y nada. Y estoy abierto a cualquier pregunta después de los ponentes. Muchísimas gracias, Eru. Nos hubiera encantado contar con esta experiencia de primera mano, ¿no?, de FAE, pero por lo menos hemos podido ver todo lo que se está haciendo y creo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que muchísimas gracias por tu implicación. Así, a Muchas última gracias. hora. Muchas gracias a ti. No pasa nada. Vale, pues pasamos a la última presentación de la mañana, que será por parte de Gabriel Cartula. Gabriel, que es el responsable de eficiencia energética de la compañía Expo Iberia, que como os decía antes es nuevo socio colaborador de Sernauto. Gabriel, cuando puedas, conectas Buenos días. cámara. Buenos días. Buenos días. ¿Ya se ve? Vale, muy bien. Sí. Voy a compartir. Vale. Perfecto. ¿Se ve ya correcto? Sí. Vale, muy bien. Vale, bueno, tema de eficiencia energética se pueden tratar mil temas sobre todo en un proceso de fabricación de automóviles. Se habla de eficiencia energética y muchas veces nos centramos solos en la electricidad y de hecho yo voy a hacerlo porque como veis voy a tratar del marco tarifario eléctrico y de la fotovoltaica, pero bueno, también hay que ver que hay mucho consumo energético en el tema térmico en cuanto a gas, vapor y otros vapores, recuperaciones de calores residuales, etcétera. Pero bueno, dado el tiempo que tenemos, vamos a centrarnos solo en un aspecto y bueno, creo que está bastante ahora digamos, en boga tanto el tema de fotovoltaico como el cambio del nuevo marco tarifario eléctrico que pasa a ocurrir pues la próxima semana, el martes de hecho, el 1 de junio, en el que como muchos de vosotros sabréis, pues lo que es el marco tarifario en cuanto a peajes y cargos, pues se cambia después de bastantes años. ¿Vale? Pasando, bueno, pues ahora mismo pasando a tener antes teníamos solo lo que era, bueno, pues los costes de energía, siempre hemos tenido, bueno, precio libre, coste de servicio justo, costes de energía, mercado diario, una serie de precios regulados que venían por retribuciones al operador del mercado, de OMIE, operación del operador del sistema, red eléctrica, unos pagos por capacidad y un servicio de interrumpibilidad.
pero sobre todo estaban, lo que nos aparecía en la tarifa que veíamos, pues era el tema de los peajes, ¿no? Del acceso de terceros al ATR de potencia y el ATR de energía. Y ahora que se va a quedar dividido en peajes que llevan la retribución del transporte y de la distribución, y luego una serie de cargos que, bueno, pues sirve para compensar otros costes de los sistemas eléctricos y por fin el margen de comercialización. Esto se planteó en enero de 2020. En principio la entrada en vigor iba a ser para noviembre del propio 2020, pero bueno, ha habido una serie de retrasos por problemas de implantación del sistema, tanto en distribuidoras como en comercializadoras, y finalmente, tras varios aplazamientos, entra en vigor el próximo 1 de junio. Sí que hay que decir que principalmente, bueno, lo que se hacen es agrupar un poco las antiguas estructuras de peajes, nivelando más por nivel de tensión, ¿vale? Y una característica principal, se actualizan lo que son los periodos horarios a lo que es la realidad del consumo actual. Por ejemplo, anteriormente, pues el mes de agosto era un periodo 6, o sea, un periodo valle, pues porque, bueno, en principio todo el país tomaba vacaciones en agosto y no había mayor consumo ahí. Sin embargo, ahora desaparece y se da una señal para intentar consumir energía eléctrica en aquellas horas en los que los periodos, los consumos horarios sean menores, para así, bueno, pues intentar ayudar al proceso de descarbonización. Esto puede ser independiente luego de los precios de los mercados eléctricos que pueda haber por tema de canibalización de fotovoltaica u otra serie de temas. Pero bueno, lo que se quiere dar aquí es una señal en cuanto a la parte que puede intervenir el Estado en cuanto a la fijación de peajes y cargos. Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio para las dos principales tarifas que nosotros creemos que está involucrado la mayoría sobre todo entre pymes, de pymes y ya más que pequeñas, más medianas empresas, ¿vale? Que tendríamos para lo que es la actual, y voy a hablar en términos de las actuales tarifas, porque es lo que nosotros todos hasta ahora estamos acostumbrados a ver en nuestra factura eléctrica. Entonces, comparación para una tarifa 3.1, vamos a hablar lo que sería los costes que tendría ahora en euro megavatio hora en horas solares. Estamos viendo, tomando pues lo que sería, hemos cogido una planta de 500 kilovatios en el centro de España con un autoconsumo 100%, es decir, toda la energía que produce la planta fotovoltaica la consume, no se exporta nada a red y no deja de nada de producirse porque haya parada en el consumo. Estamos hablando también de una planta en el centro de España y con orientación e inclinación óptimas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vemos, suponemos el coste medio del mercado en todas esas horas de unos 50 euros. Ahora mismo está más altos, otras veces está más bajos. Como hemos dicho, los mercados a futuro tienden a un precio bastante más bajo de eso, pero bueno, vamos a hablar de lo que está ahora para ver lo que sería inmediato. El tema de, bueno, una serie de los sobrecostes que también digamos que se mantienen, porque quiero hacer incidencia en lo que se incrementa los costes energéticos desde un punto de vista de término de peajes y cargos, de lo que viene siendo ahora, lo que va a ser a partir del 1 de junio. Esto siempre y cuando, claro, no se modifiquen los hábitos de consumo, ¿vale? Que ese es otro tema independiente. Pero lo que sí que vemos es que, por ejemplo, una tarifa 3.1, que pasa a ser una 6.0, pues hay un incremento de coste importante, pues de 12 euros casi a 19. Por lo cual, durante un año, el ahorro que tendríamos o el coste en peajes que tendríamos en esas horas que van a ser suplantadas por la fotovoltaica, pues pasa a ser de 9.600 euros a unos 15.564, un incremento bastante importante. Si a esto vemos esto en una tarifa 3.1, que ya tenía unos peajes, bueno, pues
determinados, pasa a ser una 6.0. Si pasamos a la tarifa antigua 6.1, que tenía estos peajes un poco más bajos que la 3.1 anteriormente, pero pasa a ser también una 6.0 TD, pues vemos que es más del doble el incremento en coste de peajes. Lo cual esto hace replantearse plantas que anteriormente, bueno, consumidores que anteriormente no veían rentable el instalarse fotovoltaica, pues habría que rehacer los estudios que se hicieron en su momento, porque probablemente ahora con estos nuevos peajes en esas horas, pues sí que resulte interesante el instalar una fotovoltaica. Y bueno, principalmente dado el tiempo que tenía, bueno, pues he querido abreviar lo más posible, y cualquier duda pues quedo a disposición. Gracias, Gabriel. Vale, pues como vamos bastante retrasados, pero por no saltarnos el turno de preguntas, si no os importa poneros todas las cámaras, si os hago una pregunta rápida. Mirad que nos tenemos. Genial. La primera es para Santiago. ¿Se aplica el modelo que habéis utilizado, lo estáis aplicando en todas las plantas o hay diferencia por países? No lo aplicamos en todas las plantas, lo aplicamos, nosotros tenemos 110 fábricas, actualmente lo estamos aplicando más o menos en la mitad de ellas, porque no todas tienen el mismo tamaño y es verdad que monitorizar con este nivel de detalle requiere una inversión y valoramos si podemos rentabilizar esa inversión o no. Entonces lo hacemos en nuestras principales factorías, que son la mitad de las que tenemos y que cubren más o menos o que representan aproximadamente un 80-85% del consumo total del grupo. Genial, gracias. Gracias a vosotros. Y una pregunta para Víctor. ¿Podemos hacer las auditorías energéticas en interno o es preferible contratar a un asesor externo? A ver, ahí dependemos mucho de la capacitación que tenga la planta y luego de la independencia que pueda tener a la hora de evaluar. Lo que no podemos poner es tampoco a la gente que está llevando un proceso día a día a que audite algo que puede estar en conflicto con lo que hacen de normal. En algunos grupos lo que se hace pues, es combinar ese personal interno con intercambiar pues, que una planta audite a otra, o de alguna manera dividirlo por departamentos para facilitar ese estudio, y sobre todo pues fomentar incentivar que se encuentren esas eficiencias y no castigar algo que puede ser percibido como error, ¿no? Porque muchas veces si el que va a hacer la auditoría percibe que la mejora que detecte, su superior la va a percibir como ¿por qué no lo has detectado hasta ahora? Pues tenemos un problema. Pero sí, se puede hacer en interno y no tiene por qué ser algo separado, sino que se puede hacer un proceso interno y contratar asesores externos para determinados estudios o para obtener más medidas de ahorro potenciales. Vale. Pues tengo una pregunta también para Gabriel. El autoconsumo es una inversión a largo plazo, pero no soluciona completamente las necesidades energéticas de una empresa. Como empresa energética especializada, ¿sois capaces de ofrecer soluciones combinadas de suministro de electricidad con PPAs de plantas renovables junto con las soluciones de autoconsumo en la propia fábrica? Sí, la respuesta es breve y es sí, sí. La respuesta preparado y tiene experiencia, de hecho ya lo hemos hecho. Se puede combinar lo que se llamaría un PPA on-site, en el cual bueno, pues se realiza una instalación en la propia fábrica y bueno, pues se negocia un precio por la energía producida por esa instalación, pero complementado con que el resto de la energía, evidentemente, tal y como se menciona en la pregunta, normalmente una instalación fotovoltaica no llega a cubrir más del 25% del consumo de una fábrica, pues el resto puede ser sustituido por energía de origen renovable procedente de otras instalaciones fotovoltaicas o de cualquier otro de energía renovable que se negocie con el consumidor. Sí, se puede hacer y lo estamos haciendo, de hecho. Vale.
Pues contestado. Otra pregunta para Víctor. ¿En cuánto tiempo podría un equipo formado empezar a identificar acciones y mostrar resultados? A ver, en una auditoría normalmente hablamos de un plazo que depende mucho del tamaño de la empresa. Mínimo hablamos de un mes. Mi recomendación es que un poco en esa línea va la formación, es que se siga un poco la metodología de auditoría energética, la metodología que marca la UNE 16247. No intentar correr a hacer un brainstorming de ideas, sino hacer un análisis de dónde se consume la energía, potencial por cada uno de esos sistemas, y entonces a plantear un plan de acción teniendo todas las ideas en la cabeza. Creo que es importante ser metódico en ese sentido. Vale. Pues no tengo más. Así que si como estamos llegando a las 11, para que no nos retrasemos más de lo necesario y cumplamos estrictamente con los horarios, a pesar de que parece que llevábamos retraso, solo daros las gracias de nuevo a los ponentes, porque creo que ha sido muy interesante la visión general que hemos dado de la eficiencia energética en el sector, de qué medidas podemos utilizar. Me ha parecido también muy interesante que quede bastante reflejada la preocupación que hay dentro del sector por la sostenibilidad, que además una de las, como decía Santiago, una de las esenciales es el tener monitorizados los consumos en un entorno industrial, porque si no tienes lo que no tienes medido, no es posible mejorarlo, cosa que me ha gustado mucho como frase que se nos quede. Y además creo que encaja muy bien con otro de los grandes retos que tenemos en el sector, que es la digitalización, porque la propuesta de solución que tenían era relacionada con el Big Data, ¿no? Y para poder hacer pues, modelos de comportamiento óptimo. Y con esto terminamos. Como os decía que antes, que una imagen vale más que 1000 palabras, pues os vamos a dejar con el vídeo de la contribución que hace el sector de proveedores de automoción a la sostenibilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Desde su creación, la automoción nos ha acompañado en nuestra vida, ayudándonos a progresar como sociedad y proporcionándonos libertad de movimiento de una manera segura y asequible, siendo símbolo de independencia para muchas generaciones. Pero, ¿realmente somos conscientes de su verdadero valor? La automoción juega un papel estratégico en la economía española, representando el 10% del PIB y con un elevado efecto tractor, desde el diseño y fabricación de piezas y ensamblaje de vehículos hasta su comercialización y reparación, con importantes sinergias con otros sectores. En España, contamos con una industria de componentes de automoción sólida, innovadora y competitiva, compuesta por 1000 empresas que dan empleo de calidad a más de 365.000 personas. Una industria que contribuye significativamente al bienestar social y genera múltiples oportunidades a lo largo del territorio nacional. El cambio climático es un problema global en el que todos los sectores han de comprometerse en la búsqueda de soluciones. Ejemplo de ello es la industria de automoción y su apuesta por la descarbonización, aportando soluciones para que el transporte sea cada vez más sostenible. La industria de componentes aporta más del 75% del valor del vehículo y desarrolla productos, sistemas y tecnologías que hacen que nuestros coches sean cada vez más seguros y eficientes. Desde 1995, las emisiones de CO2 se han reducido un 36% y las de óxidos de nitrógeno un 90%, pudiendo disfrutar hoy de vehículos mucho más limpios que los de hace 20 años. El sector del transporte representa el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, por lo que aún tenemos muchos retos por conquistar. Las empresas del sector están abordando los desafíos a través de la innovación y el trabajo colaborativo, con una inversión en investigación y desarrollo del 4% de su facturación, el triple que la media industrial. Están avanzando con pie firme en la consecución de estos objetivos.
se multiplican las opciones de movilidad, pudiendo decidir en cada momento cuál es el más conveniente. Facilitando una movilidad más inclusiva, segura y eficiente. La generación de datos en tiempo real abre la posibilidad de una mejora del confort y la experiencia de los usuarios y del mantenimiento de los coches, favoreciendo la seguridad vial. El desarrollo de vehículos de energías alternativas contribuye a una mayor eficiencia del combustible, a la reducción de las emisiones y a la mejora de la calidad del aire. Las empresas que constituyen la cadena de valor del sector de automoción tienen unas características asociadas a su procedencia, tradición, modelo de relación e integración en el territorio que han conformado su ADN. Un ADN que se caracteriza por el compromiso con la excelencia y la integración en las comunidades locales, actuando como un ciudadano más, como ha demostrado en los momentos más críticos vividos durante la pandemia de la COVID-19. Es hora de conducir hacia un futuro lleno de oportunidades, donde el conocimiento y la innovación nos permitirán alcanzar el equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental. ¿Nos acompañas en este increíble viaje?